Hay decisiones que uno toma por la tierra, y hay decisiones que la tierra te obliga a tomar. Yo creí que estaba protegiendo mi herencia, que estaba haciendo lo correcto. Pero la memoria de la tierra es larga, y no olvida nada. Me llamo Miguel Ruiz, 25 años, ingeniero agrónomo, heredero de una finca que lleva el nombre de mi familia desde hace 3 generaciones, El Mirador. Crecí entre estos campos de cereal en las llanuras de Toledo. El olor a tierra arcillosa después de la lluvia es lo primero que recuerdo de mi infancia. Eso, y el silencio de mi padre. Mi madre, Mónica, murió cuando yo tenía 10 años. Una enfermedad que se la llevó en semanas. El día que se fue, me hizo prometer algo. Cuida de tus abuelos, Miguel. No permitas que nadie te arrebate esta tierra. Mi padre nunca me perdonó que yo siguiera vivo y ella no. Un año después me llevó con mis abuelos, Rodrigo y Virginia, y desapareció de mi vida. Visitas esporádicas, miradas vacías, conversaciones de 3 minutos. Pero en El Mirador encontré algo que mi padre nunca pudo darme. Propósito. Mi abuelo Rodrigo me enseñó a leer el cielo, a saber cuándo el suelo necesita descanso, a entender que la tierra no es solo patrimonio, es identidad. La tierra tiene memoria, Miguel, me decía mientras caminábamos entre los surcos. Si la tratas con respeto, te lo devuelve multiplicado. Si la traicionas, se vuelve estéril como el rencor. Pasé años estudiando. Bachillerato en el pueblo, ingeniería agronómica, en Madrid. Cada fin de semana volvía para ayudar. Cada noche soñaba con transformar esta explotación en algo moderno, eficiente, digno del esfuerzo de 3 generaciones. Pero había un reloj en la casa, un reloj de pared antiguo, de madera oscura, con números romanos. Siempre funcionaba bien, hasta la madrugada en que mi abuelo murió. Rodrigo sufrió un infarto mientras revisaba el ganado. Lo encontraron al alba, tendido junto al establo. Cuando regresé de Madrid y entré en la casa, lo primero que vi fue ese reloj. Detenido. Las 3:47 de la madrugada. El funeral fue un sábado gris. El pueblo entero se volcó. Rodrigo era un hombre respetado. 3 días después, mi abuela Virginia me pidió que nos sentáramos en el salón. Sacó una caja de caudales vieja y me entregó un sobre amarillento. El testamento. Rodrigo me había nombrado heredero universal de la finca. Todo. Las hectáreas de cereal, el ganado, los derechos de la PAC, la casa. A mi padre solo le dejó la legítima estricta, lo mínimo que obliga la ley. ¿Por qué?, le pregunté a mi abuela con la voz quebrada. Ella me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. Porque tú eres el único que ama esta tierra más que a sí mismo, Miguel. Tu padre hace mucho que vendió su alma. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un lugar en el mundo, un propósito que no me podían arrebatar. El mirador era mío, legalmente, moralmente, emocionalmente. Podía transformarlo, modernizarlo. Riego por goteo con telemetría, invernaderos de alta tecnología, certificación ecológica, convertir esta tierra en la explotación modelo de toda Castilla-La Mancha. Pero había un problema. Mi padre seguía teniendo derecho de habitación sobre la vivienda familiar mientras viviera mi abuela. Eso significaba que técnicamente podía aparecer en cualquier momento. Y 2 semanas después del entierro, apareció. Pablo llegó en una furgoneta blanca oxidada un martes por la tarde. No venía solo. La mujer que bajó del vehículo no tendría más de 22 años. Rubia teñida, uñas largas, mirada que tasaba cada metro cuadrado como si fuera un escaparate. Miguel, ella es Lucía. Nos casamos hace 2 meses. Vamos a vivir aquí. No hubo abrazo. No hubo ¿cómo estás? Solo esa declaración fría. Mi abuela Virginia palideció. Yo me quedé congelado. Padre, la casa es pequeña. No hay espacio para... Es mi derecho legal, Miguel.
Y como ahora somos un matrimonio, ambos tenemos derecho a habitar la vivienda familiar. Lucía sonrió. Fue una sonrisa breve, casi imperceptible. Pero la vi. Los primeros días fueron tensos pero manejables. Lucía parecía normal, incluso amable. Le preguntaba a mi abuela sobre recetas. Me preguntaba a mí sobre los cultivos. Parecía genuinamente interesada en entender cómo funcionaba la finca. «Esto es hermoso, Miguel», me dijo una tarde mientras caminábamos entre las encinas. «Debe ser increíble haber crecido aquí». Quise creerle. Pero 3 semanas después, todo cambió. Lucía anunció que estaba embarazada. Y con ese anuncio, la máscara cayó. «Ahora que vamos a tener un hijo, necesitamos espacio», dijo mi padre esa noche en la cena. «Miguel, tú tienes tu vida en Madrid. Deberías buscar un sitio allá. Aquí ya no hay lugar para ti». Me quedé mirándolo, esperando que fuera una broma. No lo era. «Esta es mi casa», respondí intentando mantener la calma. «El abuelo me la dejó para que cuidara de la abuela y de la tierra». Lucía soltó un suspiro teatral. «¿Lo ves, Pablo? Tu hijo nos odia. No, quiere que nuestro bebé tenga un hogar digno». Mi padre evitó mi mirada. «Miguel, por favor, sé razonable». No fui razonable. Me negué. Y esa noche, mi padre cambió la cerradura de mi habitación. Terminé durmiendo en el viejo cobertizo junto al establo, entre aperos oxidados y sacos de simiente, una estufa de butano que apenas templaba el aire, el frío del suelo de piedra calándome hasta los huesos. Pero desde allí podía vigilar que no vendieran nada, que no parcelaran, que no destruyeran lo que 3 generaciones tardaron un siglo en construir. Pasaron meses. Lucía empezó a hablar abiertamente de sus planes: parcelar la zona norte, vender las hectáreas de regadío, construir una urbanización de chalets. «La agricultura es cosa del pasado, Miguel», me dijo un día con desdén. «Esto es suelo desperdiciado. Podríamos hacernos ricos». Mi padre asentía a todo. Zombificado, controlado. Yo hervía por dentro, pero no podía hacer nada. Legalmente, mientras mi abuela viviera, ellos tenían derecho a estar allí. Y entonces conocí a Sergio. Sergio Mendoza era un abogado especializado en derecho agrario. Me lo presentó un compañero de la universidad que sabía de mi situación. «Tu caso es complejo, Miguel», me dijo la primera vez que nos reunimos en su despacho de Toledo. «Pero no imposible». Era un hombre de unos 50 años, traje gris impecable, voz pausada. Transmitía autoridad. «Legalmente tienes la nuda propiedad. Eso significa que nada se puede vender sin tu firma. Pero ellos tienen derecho de habitación. Y si tu abuela fallece, ese derecho se extingue para ellos también, porque se vincula a la generación directa. Entonces solo tengo que esperar», dije con amargura. Sergio se reclinó en su silla. Me miró fijamente. «O puedes acelerar el proceso, legalmente». «¿Cómo?» «Documentando. Si logras demostrar que tu padre y su esposa están administrando mal la propiedad, causando daños, generando deudas o poniendo en riesgo la explotación, puedes iniciar un proceso de desahucio por precario y mala fe». Sacó una carpeta. Me mostró casos similares. Sentencias favorables. «Necesitas pruebas, Miguel, registros de gastos irregulares, testimonios de negligencia, evidencia de que están destruyendo el patrimonio familiar». «¿Y si las pruebas no existen?», pregunté con la voz más baja de lo que pretendía. Sergio me sostuvo la mirada. «Entonces las creas. Dentro de los límites legales, por supuesto. Instalas cámaras de seguridad, grabas conversaciones en tu propia propiedad. Documentas cada gasto, cada movimiento, y si tu padre comete un error, te aseguras de que quede registrado». Tragué saliva. «Eso no es ético». «Ético no, pero legal y efectivo». Salí de ese despacho con una carpeta llena de formularios,
y una sensación extraña en el estómago. Miré el móvil mientras esperaba el autobús. 3:47. Una coincidencia absurda. No le di importancia, como si hubiera cruzado una línea invisible. Esa noche, en el cobertizo, me quedé mirando el techo de vigas oscuras. Pensé en mi madre, en su promesa. Pensé en mi abuelo, en sus manos callosas enseñándome a amar esta tierra. Pensé en Lucía, hablando de destruir todo para construir chalets. Y tomé una decisión. Iba a documentar, iba a crear las pruebas, iba a salvar el mirador, costara lo que costara. Empecé despacio. Instalé cámaras de seguridad en el establo y en el almacén de herramientas. Por los robos, le dije a mi padre. No objetó. Esas cámaras capturaban todo. Cada vez que Pablo dejaba una puerta abierta. Cada vez que olvidaba cerrar el corral. Cada botella vacía de orujo junto al tractor. Después vino el registro de gastos. Sergio me enseñó cómo hacerlo. Cada vez que mi padre compraba algo para la casa con dinero de la cuenta agrícola, yo lo anotaba como desvío de fondos de la explotación para uso personal. Técnicamente cierto, moralmente turbio, pero no era suficiente. Una noche, Pablo estaba borracho en la cocina. Lucía había salido al pueblo. Mi abuela dormía. Saqué mi móvil. Grabé. Empecé a hablar con él, a provocarlo. ¿Sabes qué, padre? El abuelo tenía razón. Nunca fuiste digno de esta tierra. Pablo levantó la vista. Ojos vidriosos. ¿Qué dijiste? Que abandonaste a tu hijo, que abandonaste a tus padres, que lo único que sabes hacer es beber y dejar que una niña de 22 años te controle. Explotó. Gritó. Me insultó. Dijo cosas horribles sobre mi madre, sobre el abuelo, sobre mí. Y yo lo grabé todo. Al día siguiente se lo llevé a Sergio. Perfecto, dijo mientras escuchaba el audio. Esto demuestra comportamiento errático, abuso verbal, consumo de alcohol problemático. Es oro, Miguel. Me sentí victorioso y asqueado de mí mismo al mismo tiempo. Pero seguí. Empecé a olvidar cerrar la puerta del almacén. Dejaba herramientas fuera. Cuando mi padre las guardaba mal o las dejaba a la intemperie, tomaba fotos. Negligencia en el mantenimiento de los activos de la explotación. Alteré sutilmente algunos registros contables. Nada. Ilegal. Solo presentar los gastos de forma que pareciera que Pablo estaba robando. Una factura de reparación del tractor que él pagó con efectivo, la anoté como no justificada. Técnicamente, sin recibo oficial, no estaba justificada. Cada pequeña decisión me alejaba un poco más de quien yo creía que era. Pero me decía a mí mismo, es por la tierra, es por el abuelo, es por lo que es justo. Y entonces llegó el momento que aún hoy me quita el sueño. Un mediodía de julio. Pablo estaba reparando una cerca cerca del establo. Hacía un calor sofocante. Yo estaba en el cobertizo revisando mapas de riego cuando escuché un grito. Salí corriendo. Mi padre estaba en el suelo, sujetándose la muñeca izquierda. Había tropezado con una herramienta que alguien dejó mal colocada. Yo la había dejado allí esa mañana. Me duele. Creo que me la rompí, dijo con la voz temblorosa. Me arrodillé a su lado. Vi la hinchazón, el ángulo extraño de la muñeca, y olí el alcohol en su aliento. Mi mente empezó a correr. Si lo llevo al médico ahora dirá que yo lo empujé. Montará un escándalo, arruinará el caso. Puede mover la mano, seguro exagera. Mañana lo reviso. Ahora tengo que terminar el riego. Descansa un rato, le dije con voz más fría de lo que pretendía. No parece tan grave. Miguel, por favor. No es grave. Él siempre exagera. Yo no tengo la culpa. Me levanté y me fui. Las manos me temblaban. Tenía el móvil en la mano. Podía llamar. Debía llamar. Pero me dije, no es urgente. Mañana lo veo. Esperé 4 horas. Cuando finalmente volví, Pablo tenía fiebre. La muñeca estaba el doble de grande. Era una fractura expuesta mal atendida. La infección ya había empezado.
Llamé a la ambulancia. En el hospital me miraron con sospecha. ¿Por qué tardaron tanto en traerlo? No me di cuenta de que era grave. Mentí. Pero sí me di cuenta. Simplemente decidí no ver. Pablo pasó una semana internado, antibióticos intravenosos, cirugía. Sergio me dijo, esto fortalece el caso. Demuestra que no puede cuidar de sí mismo, que el consumo de alcohol lo está destruyendo. Asentí. Pero esa noche, en el cobertizo, vomité. El juicio duró 6 meses. Presentamos todas las pruebas, las grabaciones, los registros, los testimonios de vecinos que confirmaban el estado de abandono progresivo de la finca. El informe médico de Pablo sirvió como evidencia de incapacidad para administrar responsablemente una explotación agrícola. Lucía interpretó el papel de su vida. Lloró frente al magistrado. Dijo que yo era un monstruo que quería dejar a un bebé sin hogar. Pero los hechos eran los hechos. El testamento de mi abuelo era claro. La administración de mi padre era desastrosa. Y yo era el heredero legítimo. La sentencia llegó un martes de noviembre. Desahucio. 60 días para desalojar la propiedad. Sergio me llamó esa misma tarde. Felicidades, Miguel. El mirador es completamente tuyo ahora. Colgué el teléfono y me senté en el porche vacío. No sentí alegría. Sentí vacío. 2 semanas después, mi abuela Virginia sufrió un ataque al corazón. El médico dijo que fue el estrés, los meses de tensión, la guerra familiar. Murió 3 días antes de que Pablo y Lucía tuvieran que marcharse. No pude mirarla a los ojos en el hospital, porque sabía que cada grabación, cada trampa, cada mentira había puesto peso sobre su corazón frágil. El reloj de la casa, cuando entré después de su muerte, estaba detenido otra vez, 3:47 de la madrugada. Pablo y Lucía se fueron un sábado lluvioso de diciembre. Cargaron sus cosas en la misma furgoneta oxidada con la que habían llegado. El bebé, Hugo, lloraba en el asiento trasero. Mi padre no me miró ni una vez. Lucía, en cambio, sí. Me sostuvo la mirada desde la ventanilla. Y sonrió. Fue una sonrisa extraña. Ni de odio ni de derrota. Algo más. Pero la furgoneta se perdió tras la loma antes de que pudiera descifrarla. El mirador era mío. Completamente. Legalmente. Moralmente. Eso ya no lo sabía. Durante los meses siguientes, me volqué en la tierra. Implementé el sistema de riego por goteo. Levanté los invernaderos. Contraté jornaleros. Obtuve la certificación ecológica. La finca se transformó en lo que siempre soñé. Modelo de la comarca. Rentable. Moderna. Eficiente. Pero algo no encajaba. El reloj. Lo había reparado 3 veces. Cambié el mecanismo. Cambié las pilas. Funcionaba perfectamente durante días, y luego, sin razón aparente, se detenía. Siempre a las 3:47. Empecé a despertar a esa hora, todas las noches, sudando, con el corazón acelerado. Soñaba con mi abuela, con su mirada decepcionada. Soñaba con mi padre en el suelo del establo, pidiéndome ayuda. Soñaba con la sonrisa de Lucía desde la ventanilla. Una noche de marzo, no pude más. Descolgué el reloj, lo llevé al cobertizo y lo destrocé con un martillo. Al día siguiente compré uno nuevo, digital, moderno, sin péndulo ni memoria. Lo colgué en el mismo sitio. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en meses, hasta que me desperté sobresaltado. Miré el reloj digital, 3:47. Me quedé mirándolo, esperando que cambiara. 3:48. Funcionaba normal, pero yo había despertado exactamente en ese minuto, como todas las noches. Intenté volver a dormir. No pude, porque entendí algo. No era el reloj el que estaba roto, era yo. Hace 2 semanas recibí un sobre. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Dentro había una carta. Parecía vieja. El papel arrugado, como si alguien la hubiera guardado durante mucho tiempo, o como si hubiera sido rescatada de la basura. No estaba fechada. No tenía firma.
pero la letra parecía de Lucía. Decía, no aguanto más esta tierra. Pablo está obsesionado, bebe todos los días, discute con su hijo como si fuera un enemigo. Yo solo quiero salir de aquí, que nos vayamos, que dejemos todo esto atrás. Pero él no me escucha. Dice que tiene derecho, que su hijo no puede quedarse con todo. A veces pienso que si tuviéramos que irnos forzados, sería lo mejor. Así él no podría culparse, ni culparme a mí, aunque eso signifique perder todo. La carta terminaba ahí, sin despedida, sin explicación. La leí 3 veces, 4, 5, intentando descifrar qué significaba. ¿Lucía quería salvar a mi padre? ¿O solo quería escapar? ¿Sabía que yo estaba documentando todo? ¿O fue coincidencia? ¿Alguien me envió esta carta para que me sintiera culpable? ¿O para que me sintiera justificado? No lo sé. Y esa es la peor parte. Nunca lo sabré. Anoche desperté otra vez a las 3:47. El reloj digital marcaba 3:47. Salí de la cama. Caminé hasta la ventana. Afuera los campos de cereal se extendían bajo la luna, hermosos, perfectos, míos, y por primera vez entendí las palabras de mi abuelo. La tierra tiene memoria, Miguel. Si la traicionas, se vuelve estéril como el rencor. No traicioné la tierra. Traicioné todo lo demás. O tal vez solo hice lo que tenía que hacer, y necesito creer que fue así, porque si no, el reloj sigue funcionando perfectamente, pero yo sigo despertando todas las noches. 3:47. La hora en que murió mi abuelo, la hora en que empezó todo, la hora en que tendré que vivir para siempre.